Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Java Manía. El tema de hoy son las estructuras de control y vamos a continuar con la sentencia for o el ciclo for. Vamos a dividir aquí el ciclo for en dos tipos, el for básico y el for each. Vamos a ver primero la estructura del ciclo for básico. Básicamente tenemos la palabra reservada for, sello de los paréntesis que son requeridos, y luego vamos a tener tres secciones en esta parte del ciclo for, que las tres son opcionales. Los puntos y comas que vemos aquí, que es la parte de inicialización, punto y coma, expresión booleana, punto y coma y update statement o actualización. Las tres secciones son opcionales, sin embargo los puntos y comas son requeridos. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de ellas. Seguidos de unos curly braces o llaves, que estas también son opcionales en caso de que solamente tengamos una sola sentencia. Si tenemos más de una, pues como en los otros tipos de ciclos, vamos a tener que utilizar estas llaves para poder agruparlas. Algo que también tiene especial este ciclo for es que tiene ciertos pasos que van a ejecutarse al principio y van a estar siendo ejecutados de manera iterativa durante la vida del ciclo for. Vamos a ver el primero. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros llegamos a este ciclo for en nuestro programa? Bueno, pues primero se ejecuta la parte de inicialización, que es esta parte de aquí, la primera sección que vemos dentro del for. Una vez que se ejecuta esta parte, se evalúa la expresión booleana. Si la expresión booleana regresa true, entonces vamos a entrar adentro del ciclo for o dentro del cuerpo del ciclo for. En caso de que la expresión booleana regrese falso, entonces nos vamos a salir del ciclo y esta parte o incluso el contenido del ciclo pues ya no se va a ejecutar. El ciclo for podría ejecutarse entonces 0 o más veces, hablando acerca del cuerpo del for. Entonces, al igual que en el while, pues si la expresión booleana desde la primera iteración regresa falso, pues este cuerpo del ciclo no se va a ejecutar. Una vez que se ejecuta el cuerpo del ciclo for, se ejecuta la actualización, el update statement, que es la tercera sección que vemos aquí. Una vez que se ejecuta esta update statement, vamos a volver al paso 2, que es volver a ejecutar la expresión booleana. Si la expresión booleana regresa true, vamos a volver a iterar, es decir, vamos a ejecutar los pasos 3, 4 y 5, y si regresa falso, pues salimos del ciclo for. Básicamente, así es como funciona el ciclo for. Entonces tenemos que tener muy presentes cómo funcionan estas tres secciones, porque en el examen nos van a probar en cuanto a si sabemos si que esta parte se ejecuta solamente una vez o en qué momento se ejecuta esta parte de actualización, por ejemplo. ¿Ok? Ahora bien, este es un pequeño ejemplo de cómo se podría utilizar el ciclo for, que es lo más básico que podríamos utilizar. Tenemos la parte de inicialización, int i igual a 0, punto y coma, este es importante. Luego tenemos la parte de la condición booleana, mientras i sea menor a 10, punto y coma. Y luego tenemos la parte de actualización, i más más. Es decir, mientras i sea menor a 10, vamos a ejecutar esta parte, que es la impresión de la letra i o de la variable i. Y una vez que se termine esta sentencia, vamos a venir a actualizarla aquí a esta sección. Entonces, siguiendo los pasos que vemos aquí, la primera parte es inicializar i con 0. La segunda es evaluar la expresión booleana. 0 es menor a 10. Esto es verdadero. El tercer paso es ejecutar el ciclo for o el cuerpo del ciclo for. Imprimimos i, que en este caso vale 0, y le agregamos un espacio. Ejecutamos el update statement ya que llegamos al final de nuestro ciclo for y más más, ahora i vale 1. Regresamos al paso 2, que es evaluar la condición booleana. Ahora i vale 1 y menor a 10, esto es verdadero, y volvemos a entrar a nuestro ciclo. Y así vamos a repetirlo hasta que la variable i ya no cumpla con esta condición. Entonces, cuando lleguemos a la parte del 10 o cuando i valga 10, 10 es menor a 10, esto sería falso y saldríamos del ciclo for. Básicamente esto lo que haría sería imprimir los números del 0 al 9 con un espacio entre ellos y posteriormente saldría del ciclo for, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a ver algunas variaciones que podríamos llegar a ver en el examen. Este, por ejemplo, es un ciclo infinito. Como les comentaba hace un momento, el ciclo for, las tres secciones del ciclo for son opcionales. Los puntos y comas que vemos adentro son requeridos. Sin embargo, nosotros podemos dejar los statements vacíos y esto va a ser perfectamente válido. Obviamente, en nuestro día a día no esperaríamos ver un código similar a este,
porque es difícil de leer y pues habría otras maneras de lograr esto que estamos viendo aquí. Sin embargo, en el examen esto va a ser algo muy común. Entonces, poder identificar qué es válido y qué es no y qué no va a ser un punto muy importante para nosotros. Entonces, básicamente este es un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una condición de cierre o una expresión booleana que termine el ciclo for, y lo que haría este snippet de código sería imprimir hello world indefinidamente. ¿Cómo podríamos evitar que esto se cicle? Bueno, pues después de este print line podríamos agregar una sentencia break para que de esta manera imprima hello world una vez y posteriormente termine el ciclo, ¿vale? Múltiples variables en la declaración en la sección de inicialización. Algo muy importante es que cuando nosotros agreguemos un tipo de dato en la inicialización o en la sección de inicialización de nuestro ciclo for, este tipo de dato se va a aplicar para todas las variables que tengamos. Podemos declarar una o más variables, pero si nosotros ponemos un tipo de dato, esta variable o estas variables que vemos aquí, todas van a ser del mismo tipo. Entonces aquí nosotros, si tenemos for long y igual a 0, z igual a 4, esto sería válido. Nosotros podríamos declarar estas dos variables aquí y las dos serían de tipo long. Aquí tenemos una condición booleana que es un poquito más compleja que la que vimos anteriormente, pero pues sigue siendo válida. X menor a 5 y y menor a 10. Si esto se cumple, vamos a entrar a nuestro ciclo for. Y aquí tenemos una actualización que también podemos actualizar más de una variable. Entonces también esto sería válido. En este caso tenemos x más y y más más. Y vamos a estar imprimiendo y, que es el cuerpo de nuestro ciclo for. Y al final estamos imprimiendo la variable x. Redeclarar una variable en el bloque de inicialización. Okay. Cuando nosotros ponemos un tipo de dato en el bloque de inicialización del ciclo for, nosotros es como si estuviéramos declarando esa variable por primera vez. Entonces, si nosotros ponemos una variable o un nombre de variable que ya existe en el scope de este ciclo for, esa variable Java lo va a interpretar como que nosotros estamos redeclarándola o declarando otra variable con el mismo nombre. Entonces nos va a decir que hay un error de compilación porque la variable x está duplicada. En este caso, aunque nosotros pongamos esto como int, porque aquí tenemos la variable int x y acá la tendríamos como long x, aunque nosotros aquí la pongamos como int, pues esto también daría un error de compilación, porque Java está interpretando que queremos declarar otra variable con el mismo nombre. Entonces, este tipo de situaciones en el examen también es muy común. Presten atención también a las variables que tengan declaradas antes del ciclo for, y si ven que ya está presente, pues esto sería un error de compilación porque estaríamos redeclarando esta variable. Usando tipo de datos incompatibles. Ok. Aquí, como había comentado, solamente vamos a poder definir el tipo de dato al inicio de la declaración del bloque de inicialización del bloque for, y este tipo de dato va a ser el mismo para todas las variables que nosotros tengamos. Si nosotros definimos aquí como long, todas las variables que nosotros pongamos van a ser de tipo long, no tenemos que especificar uno por uno. Incluso si nosotros aquí pusiéramos long también en vez de int, esto daría un error de compilación, porque solamente podemos definir el tipo de dato al inicio y solamente una vez. Entonces, si nosotros queremos definir distintos tipos de datos en el bloque de inicialización, pues esto no va a ser posible y vamos a tener este error de compilación. Usando variables declaradas en el bloque de inicialización fuera del ciclo. Esto también es un ejemplo súper común en las preguntas del examen. Por ejemplo, cuando nosotros declaramos la variable int i igual a 0 dentro de este bloque de inicialización, solamente el scope de esta variable i solamente es dentro de este bloque for, es decir, solamente desde que inicia esta llave hasta que termina. Todo lo que está dentro va a poder utilizar esta variable i. Sin embargo, si nosotros tratamos de utilizar esta variable fuera del scope de este for, esto no va a compilar. ¿Por qué? Porque esta variable int i solamente vive dentro de este for. Si nosotros tratamos de utilizarla fuera de esto, pues va a marcar un error de compilación y Java nos va a decir pues que esta variable no existe, ¿no? Que no la encuentra. Entonces también hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor nosotros en el examen vamos a ver un código súper complejo dentro de este for, y al final van a tratar de decir, bueno, cuál es el resultado y cuál es el valor final de la i,
Pero pues si nosotros nos damos cuenta desde el inicio que esa variable no está dentro del scope y que no puede ser utilizada fuera, pues fácilmente podemos decir que no compila y nos ahorramos ahí también algunos minutos, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos en código. En el escenario 1 tenemos un ciclo infinito vacío. Estos escenarios no son muy comunes en el examen, sin embargo se los pongo por si se los llegan a topar para que sepan que son válidos. Pues sin embargo en la vida real tampoco lo vamos a ver muy seguido, pero es algo curioso, ¿no? Que Java nos permite hacer esto, ¿no? Entonces tenemos el ciclo for, seguido los paréntesis, estos dos puntos y comas que son requeridos y el punto y coma final, que solamente es una sentencia es una sentencia vacía. Entonces básicamente este es un ciclo infinito vacío, ¿ok? Esto lo voy a comentar otra vez. En el escenario número 2 tenemos un ciclo infinito de igual manera, pero este ya no está vacío, sino que tiene una sentencia aquí que es un print line y que es el que se estaría ejecutando infinita vez. Lo que estaría imprimiendo sería dentro del for y pues lo imprimiría n veces hasta que se quede sin memoria nuestra aplicación. Como ven, pues es básicamente el mismo ejemplo, solamente que con una sentencia asociada al for. Si nosotros quitamos un punto y coma, aquí esto ya no nos compila, pero si nosotros le agregamos el punto y coma funciona correctamente, porque estos dos son los únicos que son requeridos dentro de nuestra estructura del for, ¿vale? En este escenario 3 vemos la otra regla es que no se pueden declarar más de un tipo de dato en el bloque de inicialización, en este de aquí. Esta es la primera sección de inicialización. Entonces, aunque sean el mismo tipo de dato, por ejemplo, aquí yo estoy definiendo que la variable z es entera y la variable x es entera también, esto no nos va a compilar, solamente podemos definir el tipo de dato una sola vez al inicio de nuestro ciclo for. Si yo aquí le quito este int, esto ya funcionaría correctamente. Entonces también hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones. Si ven que están declarando más de una vez el tipo de dato, pues esto inmediatamente no compilaría. En este escenario número 4 es algo parecido, solamente que es con variables que ya estén definidas. Es decir, cuando nosotros intentemos redeclarar variables que ya hayamos definido anteriormente antes de nuestro bloque for, cuando nosotros ponemos este tipo de dato dentro del for, Java lo va a interpretar como que estamos declarando la variable por primera vez o que estamos intentando declarar una variable con este nombre. Sin embargo, como nosotros ya tenemos una variable con el nombre de x y una variable con el nombre de y, pues esto no nos va a compilar, nos va a decir que esta variable ya está duplicada. ¿Qué pasaría si yo comento estos de arriba? Ahí pues ya funcionaría correctamente porque las variables se definirían por primera vez aquí. Otra manera en la que yo podría arreglar este error es simplemente quitarle el tipo de dato de aquí y aquí pues yo ya puedo solamente utilizar las variables que ya tenía declaradas anteriormente y cambiarles el valor aquí en esta parte. Solamente les estaría cambiando el valor o asignando un valor distinto. Incluso no es necesario que yo las declare o las use. Pueda incluso declararles con otro valor que yo quiera. Pero el chiste aquí es que no podemos poner otra vez el tipo de dato porque ahí es donde Java lo intenta declarar de nuevo o intenta declarar la variable y ahí pues eso ya no sería válido. ¿Ok? En el escenario 5 tenemos otro ciclo for vacío, pero este es un poco más común o más legible. Aquí tenemos la variable i que ya habíamos declarado aquí. Le estoy asignando un valor de 1. Tenemos el condicional, mientras un i sea menor a 10, incrementamos i. Básicamente pues es un ciclo for que no está haciendo nada porque no tiene ninguna sentencia dentro de él, pero pues también es algo válido. Y tenemos otro ciclo for vacío con la misma estructura, básicamente i igual a 1, i menor a 10 y más, solamente que aquí pues está vacío, no tenemos ninguna sentencia ni siquiera las llaves, pero pues también es válido. Esto no se los muestro para que lo utilicen en su día a día, pero para que lo puedan identificar en el examen y si lo ven pues sepan que es algo que sí compilaría. ¿Ok? En el escenario número 6 tenemos un ciclo for sin llaves. Y solamente la primera sentencia está dentro del for. Esto ya lo habíamos visto en otros videos con el ciclo while o la sentencia if. Hay que recordar que cuando nosotros no usamos las llaves, solamente la primera sentencia después del ciclo o de la declaración del ciclo va a estar asociado a nuestro ciclo for. Las otras, aun y cuando la indentación nos diga que pareciera estar dentro del ciclo for,
pues no está dentro del ciclo for, solamente esta de aquí es la que está asociada a este ciclo for. La otra pues no va a ejecutarse las n veces que nosotros tengamos este ciclo. Entonces en el examen van a ver algo muy similar a este ejemplo, que es lo que tenemos aquí. Esta sentencia pareciera que está dentro del ciclo for, sin embargo, como no tiene las llaves, pues no está. Y luego tenemos esta impresión de J. Como J solamente vive dentro del ciclo for, yo solamente podría utilizar J aquí. Es decir, yo podría imprimir aquí el valor de J y aquí no habría problema. ¿Qué pasa si yo intento utilizar este valor de J fuera del ciclo for? Pues bueno, esta variable no existe de fuera del ciclo for, entonces Java me va a decir, oye, ¿qué onda? Esta variable, pues, ¿de dónde la está sacando? Y pues no va a compilar, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones o de snippets de código van a ser algo muy común, entonces traten de prestar mucha atención a este tipo de escenarios y en este caso, pues la respuesta sería que no compilaría. En el escenario número 7 tenemos un ciclo for sin llaves, pero que están anidados. Nosotros podemos anidar varios ciclo for sin problemas, incluso usando llaves, pero esto sería un escenario un poco más complejo a simple vista al verlo en el examen. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, pues tenemos un ciclo for con la variable m igual a 0. Aquí estamos usando otra variable para la condición y estamos incrementando m. Y luego tenemos otro ciclo for que está asociado a este de aquí arriba y este ciclo for que está asociado a este de arriba. Y esta print line que está asociada a este ciclo for. Entonces esto es completamente válido, solamente hay que tener cuidado de que si tenemos más de una condición, pues ahí es donde ya no, perdón, más de una sentencia, pues solamente la primera sentencia después del ciclo for, si no estamos usando llaves, es la que se asocia a cada uno de estos for. En este caso, este for está asociado a este for está asociado a este, y esta sentencia está asociada a este for, ¿vale? En el escenario número 8 tenemos sentencias un poco menos comunes en las secciones de inicialización y actualización. Realmente no recuerdo que me haya tocado verlas en el examen. Sin embargo, pues es también bueno que conozcamos que no solamente podemos hacer actualizaciones o inicializaciones dentro de los bloques de inicialización y actualización, aunque su nombre lo indique de esa manera, pues realmente podemos poner cualquier sentencia que nosotros queramos. Si ven aquí en este bloque de inicialización, yo estoy poniendo un print line y le estoy pasando de parámetro m para imprimirla, seguido de una coma, solamente que las sentencias aquí en el bloque de inicialización tienen que ir separadas por comas, porque el punto y coma pues separaría lo que viene siendo el bloque de inicialización con el bloque condicional. Entonces yo aquí estoy poniendo un print line, estoy poniendo una llamada a una función, que esta función regresa un entero, esta la tengo definida aquí, lo único que hace es regresar un 1. No estoy asignándosela nada, pero tampoco me marca ningún error. Y en este caso también tengo una variable m y le estoy asignando el valor de 1. Que esto sería pues lo más común dentro de este bloque, pero pues para que vean que sí es válido, si se llegan a topar algo así en el examen, pues sí compila y pues básicamente esto se ejecutaría solamente la primera vez que lleguemos a este ciclo for. Luego aquí tenemos una condición. Esta condicional pues sí obviamente tiene que regresar un valor booleano sí o sí. Y tenemos por último la tercera parte, que es la de actualización, que en este caso tenemos system.out.println. Aquí como ven pues es básicamente lo mismo que puedo hacer en el bloque de inicialización, lo puedo hacer en el bloque de actualización. Aquí yo estoy mandando llamar un println, estoy regresando este int y asignándosele una variable, estoy haciendo la impresión de un hello, que este es otra función que yo declaré por aquí, y estoy actualizando la variable nn, sumándole lo que tiene más la cada vez que se ejecuta la parte de actualización. Básicamente esto se estaría ejecutando cada vez que termine el bloque for. Una vez que se termine, viene, imprime esto, asigna este valor aquí, imprime hello y actualiza esta variable. ¿Vale? Esto, como les comento, es algo menos común, pero si se lo llegasen a topar, pues para que sepan que también es algo válido. ¿Ok? De igual manera, los exhorto a que no lo utilicen en su día a día porque es algo muy difícil de leer y puede llegar a dar problemas de legibilidad o problemas de lógica más adelante si le agregamos mucha complejidad a estas partes, ¿no? Entonces, solamente es para fines demostrativos. En el escenario número 9 tenemos un mix de ciclos for con algunas secciones vacías. Como les comentaba, las secciones de inicialización, condición y actualización son completamente opcionales. Entonces podríamos ver algunos ciclos for
que tengan solamente la parte de inicialización como es la de aquí y las otras vacías, o solamente la parte de la condición booleana, o solamente la parte de actualización, o la parte de actualización e inicialización, etcétera. Entonces, si ven que hay un mix de esto, pues recuerden que estas secciones son opcionales. Los puntos y comas sí son requeridos. Si yo le quito uno, pues sí me va a marcar un error de compilación, pero mientras yo se los ponga, pues no hay ningún problema, ¿ok? Y bueno, pues con esto terminaríamos el video de hoy. Muchas gracias por su tiempo, chicos.